contador, Matías Batista, especialista en temas económicos, un amigo a quien agradecemos esta posibilidad de charlar con él. Hola Matías, un gusto poder saludarte y bueno, en primer lugar, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Aldo? Muy buena mañana para vos, para toda la audiencia. Un placer estar en tu programa. Bueno, sabemos que siempre vos tenés una mirada muy particular de la economía y queremos conocer cómo analizás esta situación que estamos viviendo, el tema de la inflación, el tema de aumento de precios, el aumento de muchas cuestiones de los servicios y bueno, el análisis tuyo y contextualizar cuáles serían las alternativas, principalmente para el bolsillo de la ciudadanía, porque siempre vos tenés buenos consejos para darnos. Sí, a ver, estamos en un momento delicado. ¿En qué sentido? En que la inercia inflacionaria que tiene la Argentina desde octubre del año pasado, que se aceleró en noviembre, diciembre, pero que tuvo un golpe muy, muy fuerte en lo que fue febrero y marzo de este año, fruto de cuestiones internas y cuestiones externas. Cuestiones internas es la realidad económica de la Argentina, el proceso inflacionario histórico que vive la Argentina en los últimos, podríamos marcar en los últimos 20 años, que se viene acelerando en los últimos 4 y que se viene acelerando más todavía en los últimos 2 años. Esto por un lado tiene que ver con las variables internas de la Argentina, pero a nivel internacional la guerra entre Rusia y Ucrania complicó el panorama y ese panorama que está muy complicado a nivel global en cuanto a inflación está impactando en la Argentina, está impactando en todo el costo productivo, en toda la cadena de producción de la Argentina y esto se está trasladando en una inflación que el gobierno, ni el gobierno ni los argentinos teníamos en vista para esta fecha. Bueno, venimos con un escenario complejo por esa arista y no veo por el momento una estrategia sostenible y creíble por parte del gobierno para resolver esta cuestión que estamos atravesando, ¿no? Bueno, muchos hablan de una crisis de confianza porque, bueno, esta situación es mundial, pero no se despega de igual manera la inflación en todos los países. Sabemos que Argentina es uno de los países con mayor índice de inflación y esto también tiene que ver con una historia, ¿no? Y creo que también la podemos tener en cuenta. No tengas ninguna duda que el componente cultural, vos lo acabas de marcar, pero muy bien. Y hay muy poca gente que habla de esto, que observa esto. Hay un componente cultural en la Argentina que es reaccionar y protegerse porque ya sabes lo que se viene, porque nos ha pasado tantas veces a lo largo de la historia vivir con procesos inflacionarios que sean galopantes, no vamos a hablar de hiper para no generar ningún temor en la población, pero estamos tan acostumbrados a vivir con inflación tan alta y sabemos que cuando se acelera hay que protegerse, que ese es el mismo germen que motoriza también al proceso inflacionario. Hoy en la economía tenés industriales y comerciantes que están estableciendo precios mediante que históricamente el precio se establece costo más una ganancia. Hoy, costo de reposición. ¿Cuánto me va a costar reponer esto? ¿Lo voy a poder reponer? ¿Lo voy a encontrar en el mercado? Es más o menos como bucear a oscuras, abajo el agua en un río turbio. Bueno, eso es lo que le está pasando al común de los productores, comerciantes y los industriales, y eso se traslada a precios inmediatamente. Bueno, faltan reglas claras, falta un plan de gobierno, falta un plan económico y falta un plan de estrategia para reducir y contener, primero contener y después reducir la inflación gradualmente. Y esto lo vemos todos, ¿no? No, y muchos hablan de una estrategia porque hay grandes bloques en el mundo, está el bloque de la Comunidad Europea, está el bloque de Estados Unidos en el norte de América, y hablan del potencial de América Latina si tuviera en condiciones de estar unidos, porque sería otra forma de enfrentar a esta crisis o a esta situación mundial con la que se vive, pero aquí también hay una crisis política. En Argentina, primero, en América Latina, yendo a lo que vos marcas, estoy completamente de acuerdo. Si América Latina, y particularmente América del Sur, tuviera una unidad para enfrentar este contexto tan complejo, sería otra historia. Eso no tengas ninguna duda.
y podríamos enfrentar lo que está ocurriendo en el mundo de otra manera. Ahora, yendo a lo particular y a la crisis política que está atravesando el gobierno, intracoalición de gobierno, acá hay un aspecto que a mí me preocupa mucho, y qué es esto, y qué es lo que vos marcás. En Argentina estamos teniendo hoy un problema muy grave entre la divergencia que hay intracoalición de gobierno. Eso es muy importante porque se traslada inmediatamente en la crisis de confianza. ¿Quién va a confiar en un plan económico cuando dentro del propio gobierno no hay ni siquiera unidad de criterios sobre ese plan económico? Es muy difícil así. Claro, además teniendo en cuenta que ya están en las disputas electorales, ya están conformándose candidatos y esto es un agua turbia, como vos decías, en un mar en un río donde todavía hay tormentas, ¿no? Y creo que aventurar un momento o adelantar estos procesos desestabiliza a cualquier gobierno. Exactamente, exactamente. Ya falta un año para las elecciones, porque en definitiva estamos en mayo, pero las elecciones van a ser en agosto, falta 14 meses para las elecciones y ya la mayoría de los actores políticos está en modo electoral. Y cuando está bien que la mayoría esté en modo electoral no es un problema, pero que intracoalición de gobierno estén algunos en modo electoral y que el gobierno decida poner a la política, a la economía, perdón, al servicio de la política, eso no está bueno. Pasó en agosto del año pasado, pospaso, está pasando este año como una especie de intento de recuperar la credibilidad política y no está bueno porque eso siempre termina mal, siempre terminas cosechando más inflación o más recesión. La verdad es que bueno, este es mi sueño siempre, de que en algún momento pongamos a la economía al servicio de un proyecto estratégico de país. Pero bueno, yo a veces me pregunto, y acá estoy pensando en voz alta, si le hace bien, si bien le hace bien a la democracia 4 años de gobierno por parte de un presidente y elecciones cada 2 años, yo creo que no le hace bien a la economía y al proyecto de país que necesita la Argentina elecciones constantemente porque vivimos en modo electoral y al vivir en modo electoral, lo que pasa es esto, ponemos la economía al servicio de la campaña electoral y bueno, que pase lo que pase. Bueno, hay que buscar algún punto de criterio. Yo creo que un proyecto, para armar un proyecto económico necesita 6 años. Y me parece que en algún momento Argentina tuvo 6 años de un presidente, pero también ahí está la historia. Te toca un presidente que hace un desastre y ¿cómo lo bancás 6 años? Siempre se mira la coyuntura y no se mira a largo plazo o a mediano plazo. Y la última pregunta, Matías, porque siempre me das buenos consejos. ¿Cómo defenderse o cómo paliar en parte lo que es la inflación? ¿Cuál consejo le darías al común de la gente, sabiendo que los bolsillos cada vez están más flacos? Bueno, depende siempre de cada uno, ¿no? Del contexto en el que esté, de las necesidades que tenga. Cada casa es un mundo y cada billetera es un mundo. Y dos personas que ganan igual pueden tener distintos umbrales de gastos por una decisión personal o porque uno se maneja mejor, otro se maneja peor. Pero yo el consejo que doy en un contexto tan agresivo con la inflación, tengan en cuenta esto. El número que ustedes ven de inflación es un promedio. Los bienes que ustedes quieren comprar están un 30, un 40, un 50% por arriba de ese promedio. Entonces, si tienen como estrategia un conjunto de ahorros para un determinado objetivo, presten mucha atención si ese objetivo no se les va a caer más lejos. ¿En qué sentido? En que por ahí te conviene comprar el bien, buscar una forma de financiación para ese bien con el vendedor del bien y quedarte con el bien porque hoy el que compra bienes gana y le gana por goleada a la inflación. Hay que comprar bienes, anticiparse a la inflación porque hasta incluso se está dando algo que hacía años no se veía, que si compras la primera semana, le ganás a la inflación de la tercera semana, algo que no se veía en la Argentina desde épocas De la muy, muy hiperinflación. delicadas. Sí, me acuerdo Exactamente. en la época de Alfonsín, el último paso de Alfonsín que se remarcaba y que, bueno,
en un mismo mes las cosas variaban día a día y bueno, esto que vos estabas diciendo realmente nos retrotrae a una experiencia totalmente negativa, ¿no? Te voy a contar algo como anécdota. Un empresario una vez, yo le pregunto por qué pagaban todos los viernes el salario. Porque están pagando adelantado, le digo, y el trabajador quiere cobrar todo junto a fin de mes. Y ustedes le están pagando adelantado todos los viernes y después tienen que hacer una compensación cuando llega fin de mes, cuántos días faltó, todo un quilombo administrativo. Y me dice, ¿sabes por qué le pagamos así? Porque es un resabio que nos quedó de la hiper. Y es una cuestión que le sirve al trabajador. ¿Por qué? Porque de esta manera, todas las semanas le va ganando a la inflación. Yo en aquel entonces, hace muchísimo tiempo, no entendía muy bien si eso era funcional. Bueno, ahora me doy cuenta que es funcional, que es eso, ¿no? Así es. Bueno, Matías, te agradezco tu tiempo, como siempre, muy generoso con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto aquí por la costa. Gran abrazo, Aldo. Bueno, Cuídate. gracias.